El primer pensamiento coherente de Mattis Kane al recuperar la conciencia fue que finalmente había descubierto cómo se veía el color del arrepentimiento. Al parecer, era violeta, teñido de plata, y pulsaba en ondas rítmicas a través de un techo que parecía respirar. Su segundo pensamiento, que llegó con mucha más urgencia, fue que sentía como si alguien los hubiera llenado de miel cristalizada y que cada respiración requería una negociación entre su diafragma y el cóctel atmosférico que había sido lo suficientemente estúpido como para inhalar en la estación neutral. La recepción diplomática también había comenzado de manera prometedora. Lo había estado haciendo bien, recordando hacer una reverencia exactamente a 15 grados cuando fue presentado a la delegación luminar, manteniendo la mirada apropiadamente baja en esa extraña cuestión de diferencia cultural que le inculcaron durante el curso de preparación de 3 semanas. Entonces alguien le ofreció algo que parecía agua, pero que olía ligeramente a ozono, y él cometió el catastrófico error de aficionado de aceptar el refresco antes de que se completara el intercambio de aire ceremonial. Los siguientes minutos existieron en su memoria solo como una serie de sensaciones cada vez más alarmantes. Con la garganta cerrada, la gravedad artificial de la estación pareció invertirse y la distante conciencia de que caer de cara en un plato de aperitivos bioluminiscentes probablemente no era lo óptimo para las relaciones entre pares. Ahora estaba en otro lugar por completo y su cuerpo le informaba a través de diversos dolores y protestas que en algún otro lugar se había producido una intervención médica de tipo invasivo. «Estás despierto». La voz venía de su izquierda, melódica y precisa, con armónicos que las cuerdas vocales humanas simplemente no podían producir. Por favor, no intentes sentarte todavía. Su estructura celular aún está integrando los modificadores atmosféricos. Mattis giró la cabeza lentamente porque los movimientos rápidos parecían desaconsejables y se encontró mirando a una mujer que parecía haber sido construida con luz de luna y porcelana cara. Su cabello caía más allá de sus hombros en una cascada platino que captaba el brillo bioluminiscente de la habitación, y su piel poseía esa característica translucidez luminosa que había visto en los huecos de las reuniones informativas, como si estuviera perpetuamente retroiluminada por algún resplandor interno. Las vestiduras ceremoniales que vestía cambiaban a través de un espectro de colores que su cerebro luchaba por procesar, ubicándose en algún punto entre el azul y un concepto para el cual sus nervios ópticos no tenían nombre. Las orejas puntiagudas que se extendían hacia atrás en elegantes arcos desde sus sienes la marcaban como definitivamente no humana, aunque todo lo demás en su rostro habría estado perfectamente en casa en la tierra si la tierra produjera regularmente personas que parecieran salidas de pinturas clásicas sobre belleza inalcanzable. Mattis empezó y luego descubrió que su voz sonaba como grava procesada por un traductor que no funcionaba. Se aclaró la garganta, lo cual le dolió. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 17 horas, respondió ella, y algo en su tono sugería que se trataba tanto de un hecho médico como de un inconveniente personal. Su colapso fue inesperado. Habíamos previsto algunas dificultades de ajuste atmosférico, pero su reacción fue significativamente más severa de lo que indicaban nuestros análisis preliminares. Lo siento por eso, logró decir Mattis, intentando esbozar una sonrisa que probablemente parecía más bien una mueca. Intento no hacer de la muerte mi primera táctica diplomática, pero estoy realmente comprometido a causar primeras impresiones memorables. La expresión de la mujer no cambió, lo que le hizo preguntarse si Luminar no tenía humor o si su forma de hablar era tan mala. Antes de que pudiera preocuparse más por ello, una figura más pequeña se materializó al lado de la mujer, y Mattis se encontró mirando a un niño que poseía los mismos rasgos luminosos, las mismas orejas puntiagudas y ojos que contenían demasiada inteligencia para alguien que no podía tener más de 10 años según los estándares humanos. La muchacha lo estudió con la intensidad imperturbable de un científico que examina un espécimen particularmente interesante y luego anunció con perfecta claridad: «Sé mi padre». Mattis se parpadeó, luego parpadeó nuevamente, preguntándose si los modificadores atmosféricos estaban causando alucinaciones auditivas. «Perdón. ¿Qué?» «Ibarra», dijo la mujer, y su voz tenía un tono de advertencia que trascendía las barreras de las especies. La muchacha, Ibarra,
Aparentemente no apartó la mirada de Mathis, y él notó que sus manos estaban entrelazadas frente a ella con una formalidad que parecía al mismo tiempo practicada y desesperada. «Sé mi padre», repitió, como si decirlo más despacio hiciera la petición menos descabellada. «Los análisis genéticos confirman la compatibilidad. Mi madre dice que desciendes de los precursores, lo que significa que los protocolos de sucesión te aceptan, y necesito un padre antes de mi 13º ciclo, o el consejo nunca será suficiente». La mujer puso una mano en el hombro de la niña, y la niña guardó silencio con evidente reticencia, aunque su mirada permaneció fija en Mathis con una intensidad que lo incomodó profundamente. La mujer se volvió hacia él, y ahora podía ver el cuidadoso control en sus rasgos, la forma en que se mantenía con la rígida perfección de alguien que equilibra demasiadas cosas frágiles a la vez. «Soy la emperatriz oral de la expansión radiante», dijo, y el título quedó suspendido en el aire como una declaración formal de hostilidades. «Esta es mi hija, la princesa Avara, y me disculpo por la franqueza de su enfoque. Teníamos la intención de permitirte más tiempo de recuperación antes de comenzar esta conversación». Mathis se los miró a ambos, la mujer regia con su desesperación apenas contenida y la niña de ojos enormes y una petición imposible, y sintió una risa histérica creciendo en su pecho. Se había desmayado en una recepción diplomática. Se había despertado en lo que presumiblemente era una nave luminar, y ahora una emperatriz alienígena y su hija estaban sentadas junto a su cama de hospital, pidiéndole que fuera padre. «Creo», dijo con cuidado, «que voy a necesitar mucho más contexto antes de poder formular una respuesta apropiada». La emperatriz inclinó la cabeza en señal de reconocimiento, pero algo cruzó su rostro. Alivio tal vez, o agotamiento, o alguna emoción que su cerebro humano no podía categorizar correctamente. «Por supuesto, aunque debo advertirle, explorador Caín, el contexto es considerablemente más extraño que la petición, que dada la petición, realmente decía algo». La emperatriz se acomodó en la silla junto a su cama de hospital con una gracia que sugería que había pasado toda su vida siendo observada. Cada movimiento calculado para la máxima dignidad, incluso en medio de lo que claramente era una crisis personal. Eber permaneció de pie, con sus pequeñas manos aún entrelazadas en ese gesto formal. Aunque Mathis notó que sus dedos temblaban ligeramente. «Precursores», comenzó Soral, con la cadencia de quien recita la historia grabada a fuego en la memoria colectiva, crearon a ambas especies hace aproximadamente 3 milenios. Lo sabemos por yacimientos arqueológicos dispersos en 17 sistemas estelares, por marcadores genéticos incrustados en nuestro ADN y por tecnología que aún no podemos replicar a pesar de siglos de estudio. Luego desaparecieron, dejando solo fragmentos e interrogantes. Mathis se asintió, lo que le dio vueltas la cabeza. Todos los niños humanos aprenden sobre los precursores en la escuela, generalmente presentados como una combinación de misterio científico y mitología de la creación, dependiendo de la colonia en la que se crió. Conozco la historia básica, aunque no estoy seguro de que tienen que ver los antiguos extraterrestres con que me desmayara en una función diplomática. Cuando colapsaste, nuestro equipo médico tuvo que realizar una reconstrucción celular de emergencia para evitar que tu cuerpo rechazara nuestra composición atmosférica. Soral señaló una imagen que se materializó en el aire entre ellos, mostrando lo que parecía una doble hélice girando lentamente, con secciones resaltadas en colores que Mathis no reconoció. El procedimiento estándar implica el mapeo genético para asegurar la compatibilidad con nuestros tratamientos. Su mapa reveló algo que nuestros médicos no habían visto en tejido vivo durante 3000 años. Secuencias precursoras activas, no restos latentes que todos los humanos en Luminar portan, sino arquitectura genética funcional. Entonces, ¿soy qué? ¿Una especie de retroceso genético?, preguntó Mathis, intentando asimilar el concepto. Eso parece algo que habría surgido antes. Me he hecho exploraciones médicas, evaluaciones físicas. Nadie mencionó que llevara ADN alienígena prehistórico. Las secuencias solo se activan bajo condiciones específicas, respondió Soriel. Y ahora su control se desvanecía ligeramente, la urgencia se filtraba en su tono. Exposición a la composición atmosférica de Luminar,
ciertas frecuencias de radiación, tal vez otros desencadenantes que no hemos identificado. En su entorno normal, permanecen invisibles, indistinguibles de la variación genética humana estándar. Pero aquí, en nuestros sistemas médicos, iluminan como faros. Ever cambió su peso de un pie a otro, un gesto tan infantil que contrastaba marcadamente con su porte formal. ¿Puedo explicar la parte de la sucesión? He estado practicando. Sorrel miró a su hija con una expresión que lograba combinar afecto maternal y preocupación diplomática. Si puede hacerlo sin aterrorizar aún más a nuestra invitada. La princesa respiró hondo, cuadrando sus pequeños hombros. La sucesión real luminar requiere doble filiación verificada. Está escrito en nuestras leyes más antiguas, algo sobre estabilidad genética y las especificaciones originales de diseño de los precursores para los elencos de liderazgo. Mi padre, Lord Consorte Theon, murió defendiendo los territorios fronterizos cuando yo tenía 5 ciclos. En circunstancias normales, su firma genética permanecería en el registro real, manteniendo mi derecho a la sucesión. Pero Mati se dijo lentamente, con una sensación de hundimiento en el estómago. Pero padre murió en una erupción solar. Ever continuó, con la voz ligeramente temblorosa. Toda su nave fue consumida. No quedó nada. Ni siquiera suficiente material genético para que el registro mantuviera su patrón. El Consejo lo declaró disperso a la luz estelar, lo que suena poético, pero en realidad significa que ya no tengo un segundo progenitor verificado en la base de datos legal. Mati se miró a la niña y a su madre, las piezas encajando en un patrón que parecía diseñado por alguien con un sentido cruel. De humor. Y has estado buscando a alguien genéticamente compatible para cumplir con el requisito legal. Durante 5 años, confirmó Soriel, y ahora el cansancio en su voz era inconfundible. Hemos examinado a miles de candidatos de ambas especies. La compatibilidad genética para la sucesión real no se trata solo de parentesco. Requiere marcadores específicos, resonancia armónica en ciertas secuencias, compatibilidad con los sistemas biométricos del trono. Los precursores incorporaron salvaguardas en sus creaciones que apenas entendemos. Hasta hace 3 días, no habíamos encontrado a nadie que cumpliera los requisitos. ¡Qué suerte la mía!, murmuró Matis, y de inmediato se sintió culpable al ver a Avara estremecerse. Lo siento, no quería decir que esto sea solo mucho para procesar. ¿Me estás diciendo que soy genéticamente compatible para ser registrado como padre de una princesa luminar, a pesar de ser de una especie completamente diferente, porque unos antiguos alienígenas hace miles de millones de años decidieron usar la misma plantilla genética para crear tanto a humanos como a luminar? Y por pura coincidencia cósmica, resulta que tengo versiones activas de secuencias que cumplen con tus requisitos de sucesión. ¿Requisitos? Sí, dijo Soriel simplemente. Aunque yo diría que la cronología es de miles de años en lugar de miles de millones, y si es coincidencia o diseño es un debate teológico que prefiero evitar por ahora. Matis soltó una carcajada que lastimó sus pulmones, que aún se recuperaban. Esto me convierte técnicamente en miembro de la realeza por linaje ancestral o algo así. Porque estoy tratando de imaginar explicarle a la Tierra Central que no puedo regresar a mi puesto diplomático porque aparentemente desciendo del equivalente cósmico de los fundadores imperiales. Lo había dicho como una broma, una forma de disipar el creciente absurdo de la situación. Pero la expresión de Soral se quedó muy quieta y los ojos de Avar se abrieron. En realidad, es una cuestión jurídica importante, dijo la emperatriz con cautela. En teoría, sus secuencias precursoras podrían otorgarle legitimidad para solicitar reconocimiento nobiliario en 3 sistemas estelares diferentes, reclamar derechos ancestrales sobre ciertos sitios arqueológicos y posiblemente desafiar acuerdos territoriales existentes que se basan en artefactos precursores como prueba de asentamiento legítimo. Estaba bromeando, dijo Matis débilmente. La ley rara vez lo es, respondió Soriel, y algo que podría haber sido humor negro se dibujó en su rostro. Bienvenido a la intersección del misticismo genético antiguo y la política interestelar moderna. Explorador Cain. Es mucho más complicado de lo que cualquiera quiere que sea.
Y actualmente se centra completamente en si aceptarás ser reconocido legalmente como el padre de mi hija antes de que llegue su 13º ciclo en 7 meses y destruya todo lo que hemos construido. Los técnicos médicos vagaban por la cámara como fantasmas pálidos. Sus orejas puntiagudas se movían ocasionalmente en respuesta a sonidos que Matisse no podía oír, realizando ajustes a equipos que zumbaban en frecuencias que le hacían doler los dientes. Uno de ellos pasó lo suficientemente cerca como para que percibiera un olor a algo parecido a canela mezclada con ozono, y se preguntó si así era simplemente como olía luminar o si era algún tipo de preparación médica en la que no quería pensar demasiado. Necesito tiempo, dijo Matisse mientras observaba a un técnico manipular una pantalla holográfica que mostraba lo que esperaba que no fuera un escaneo en tiempo real de sus órganos internos. Este no es el tipo de decisión que uno toma mientras todavía se recupera de un envenenamiento atmosférico. Necesito pensar. Tal vez consultar con Tierra Central. Definitivamente, averigüe qué es lo que realmente estoy aceptando que sea la documentación genética. Soral inclinó la cabeza, pero su postura permaneció rígida. Por supuesto, aunque debo informarle que la Tierra Central ya ha sido notificada de su condición y las complejidades diplomáticas involucradas, le han otorgado autoridad autónoma completa para negociar como crea conveniente, con la salvedad de que apreciarían informes detallados y preferiblemente una advertencia anticipada si está planeando iniciar accidentalmente un incidente interestelar. Eso suena exactamente como algo que diría el director Hassan, murmuró Matisse. ¿En realidad utilizó la palabra accidentalmente? ¿O estás parafraseando? Ella utilizó un lenguaje mucho más colorido que el que realmente respondió y Matisse captó el fantasma de una sonrisa. Su directora tiene opiniones sobre su tendencia hacia lo que ella llama una interpretación creativa de los protocolos diplomáticos. Elegí resumir. Hebra, que había mantenido su postura formal con visible esfuerzo, de repente habló. ¿Por qué los humanos hablamos tanto cuando la respuesta es obvia? Su voz transmitía la honestidad directa de la infancia, atravesando la pretensión adulta como una cuchilla a través de la seda. Estás solo. Tu expediente personal dice que no tienes familia esperándote en la tierra. Sin enredos románticos, sin dependencia. Pasas la mayor parte de tu tiempo en misiones en el espacio profundo porque así lo prefieres. Te ofrecemos algo que no tienes. Entonces, ¿por qué necesitas pensar en ello? La observación cayó como un golpe físico. No porque fuera cruel, sino porque era preciso. Matisse se encontró mirando a este niño que de alguna manera había logrado resumir toda su existencia en 3 oraciones, y no estaba seguro de si estar impresionado u horrorizado. Avara, dijo Soriel bruscamente, pero Matisse levantó una mano. No. Tiene razón. Eso es exactamente lo que diría mi expediente. Miró a la princesa, que lo observaba con esos ojos enormes que parecen ver a través de cualquier fachada diplomática que él pudiera construir. Pero aquí está la cuestión. Que esté solo no significa que esté tan desesperado como para aceptar una asignación familiar de desconocidos, por muy compatibles genéticamente que parezcamos ser. He estado solo por elección propia porque es más sencillo. Porque las personas son complicadas y las familias son desastres a punto de ocurrir. Y he pasado toda mi vida adulta evitando precisamente este tipo de enredo. ¿Entonces dices que no? La voz de ira se apagó y Matt sintió un nudo en el pecho. Digo que necesito entender a qué estoy accediendo realmente. ¿Qué significa ser padre en la cultura luminar? ¿Cuáles son las expectativas, las responsabilidades, la realidad cotidiana más allá de las entradas del registro genético y la ley de sucesiones? Sorrel se movía con esa gracia peculiar que parecía flotar en lugar de caminar. En la cultura luminar, la paternidad es tanto biológica como energética. Nos vinculamos a través de lo que podríamos llamar resonancia, compartiendo fuerza vital, longitudes de onda emocionales, experiencias que crean conexiones armónicas entre individuos. No se trata simplemente de criar a un hijo. Se trata de convertirse en parte de su esencia. Existencia tal como se convierten en parte de la tuya. Eso suena profundamente invasivo, dijo Mata rotundamente. ¿Lo es? Coincidió Soral.
También es profundo, irreversible y la base de toda nuestra estructura social. Un padre unido puede percibir el estado emocional de su hijo a través de sistemas estelares, compartir fortaleza durante la enfermedad, brindar orientación mediante una conexión mental directa. A cambio, el hijo ancla al padre, le proporciona un propósito, crea una obligación que trasciende el deseo personal. Mati se intentó imaginar estar conectado psíquicamente con alguien, y mucho menos con un niño que había conocido hacía unos 20 minutos, y su cerebro se negó a cooperar. ¿Y quieres que haga esto? Formar algún tipo de vínculo psíquico permanente con tu hija basado en la compatibilidad genética y la desesperación legal. Quiero, dijo Sorrel, y su voz tenía un filo que trascendió la pretensión diplomática. Darle a mi hija la oportunidad de vivir la vida que se merece. Quiero protegerla de los buitres políticos que rondan el trono, esperando a que llegue su 13º ciclo para que puedan declarar inválida su reclamación e instalar a sus propios candidatos. Quiero a alguien que entienda lo que significa. Significa ser un forastero, que no la verá como un activo político ni una curiosidad genética, a quien podría importarle si sobrevive a la crisis de sucesión. Ira se movió entonces rápido como el pensamiento, extendiendo la mano para tocar la de Mátisse que descansaba sobre la camilla. El contacto envió una calidez que inundó su sistema nervioso, no dolorosa, sino sorprendente, como tocar la luz del sol convertida en pura sensación. Jadeó y ella se apartó de inmediato, pero la sensación persistió. Un atisbo de conexión que se sentía como consuelo, curiosidad y esperanza desesperada, todo entrelazado. Así es como se siente el vínculo, dijo en voz baja. Al principio, antes de asentarse, como reconocer algo que no sabías que te faltaba. Mati se miró la mano, todavía con un hormigueo. Eso es jugar sucio. Lo sé, dijo Eber, sin sonar ni remotamente a disculpa. Madre dice que no debería usar la manipulación de resonancia para presionar emocionalmente, pero estaba siendo terco, y quería que lo entendieras. A pesar de todo, lo absurdo, la presión, la abrumadora extrañeza, Mati se rió. ¿Qué edad? Exactamente. 10 ciclos, 11 y 3 meses, lo que significa que tengo un total de 13 meses antes de que el Consejo se reúna para la revisión de la sucesión. Pero mi madre quiere que la unión se complete antes para que tengas tiempo de aprender el comportamiento adecuado en la corte y dejes de insultar accidentalmente a la gente con tu lenguaje corporal. Yo no insulto accidentalmente a la gente, protestó Mátisse. Soral y Abar intercambiaron una mirada que trascendió las barreras de las especies, un momento perfecto de exasperación maternal compartida, y Mátisse se dio cuenta, con creciente horror, de que ya empezaba a verlos como personas en lugar de como complicaciones diplomáticas, que era precisamente el problema. Soral le concedió libertad para explorar la nave. Lo que Mati sospechó era una estrategia calculada disfrazada de cortesía. Asignó a Avara como su guía, con instrucciones que eran a la vez permiso y prueba, y la princesa aceptó la responsabilidad con un entusiasmo que parecía apenas contenido bajo su apariencia formal. La enfermería conecta con los sectores residenciales a través del corredor oeste, explicó Ebra, dirigiéndose ya hacia una puerta que Iris abrió al acercarse, respondiendo a su presencia con tecnología. Mátisse no podía ni empezar a analizarlo. Estamos en el ala diplomática, lo que significa que la gravedad y la composición atmosférica están calibradas para la comodidad de varias especies. Me parece mal, demasiado ligero. Pero mi madre dice que quejarse delante de los invitados es de mala educación. Puedes quejarte conmigo, ofreció Matis, siguiéndola por un pasillo que se curvaba suavemente hacia arriba. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecían circuitos vivientes. Patrones bioluminiscentes que pulsaban a ritmos que podrían haber sido comunicación, decoración o algo que su cerebro humano no podía categorizar. No le diré a nadie que rompiste el protocolo. Ella lo miró y una travesura se dibujó en su rostro. La gravedad me hace sentir como si fuera a flotar. Todo es demasiado fácil, como caminar por el agua en lugar del aire. Y la mezcla atmosférica sabe insulsa,
como a comida sin sazonar. Puedes saborear el aire, ¿verdad? Parecía genuinamente curiosa. Los humanos tenemos sistemas alactóreos. El informe decía, entonces, el gusto y el olfato están conectados, ¿verdad? Bueno, sí, pero no solemos describir el aire como tiene sabor. Mathis hizo una pausa, considerándolo. Aunque, ahora que lo mencionas, esto tiene un sabor un poco metálico. O tal vez simplemente es el tratamiento médico que todavía actúa en mi sistema. Hebra lo condujo a través de pasillos que se ramificaban y reconectaban en patrones que parecían seguir una lógica orgánica en lugar de una eficiencia arquitectónica. Cámaras pasadas donde los miembros de la tripulación de Luminar levantaban la vista de sus tareas con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la desaprobación mal disimulada. Mantuvo un comentario continuo que oscilaba entre especificaciones técnicas entregadas con un recuerdo perfecto y observaciones que revelaban a la niña solitaria debajo del entrenamiento de princesa. Ese es el nexo del control ambiental. Lo regula todo, desde la temperatura hasta el blindaje contra la radiación, usando tecnología que heredamos de los precursores, pero no se puede reparar si se rompe, por eso mi madre se preocupa constantemente, dijo, señalando una cámara donde las estructuras cristalinas pulsaban con luz interior. Y ese es el pasillo donde solía esconderme cuando era más joven y no quería asistir a clases formales. Pero todos siempre me encontraban porque, al parecer, tengo una firma energética distintiva que aparece en los escáneres. Esconderse de las clases es una constante universal en todas las especies, señaló Mathis. Una vez pasé 3 horas en un pozo de mantenimiento evitando el cálculo avanzado. ¿Funcionó? No. Y tuve que limpiarme los residuos de oxidación del pelo durante una semana. Los pozos de mantenimiento de las estaciones terrestres no están diseñados para la ocupación humana. Eber rió, el sonido como campanillas de viento en la brisa, y Mathis sintió que la tensión en sus hombros se aliviaba. Llegaron a una plataforma de observación donde el material transparente del casco revelaba el espacio en toda su terrible belleza. Las estrellas, magnificadas mediante tecnología óptica luminar, las hacía parecer lo suficientemente cercanas como, en voz baja, presionando su mano contra el casco. Mamá dice que no debería pasar mucho tiempo aquí porque me da melancolía. Pero me gusta ver lo pequeños que somos, cuántas estrellas hay, cuántos lugares aún no hemos explorado. Mathis estaba de pie junto a ella, mirando la expansión cósmica. ¿Qué ves cuando miras las estrellas? Tenemos constelaciones en la Tierra, patrones que inventamos para contar historias. ¿Luminar tiene algo similar? Señaló con el dedo, trazando líneas invisibles. Ese cúmulo de allí, el que parece diamantes dispersos. Lo llamamos la Madre Llorosa por la leyenda de una mujer que lloró estrellas buscando a su hijo perdido. Y allí, esa formación con forma de espada. Ese es el filo del guardián que se supone protege a los viajeros de la locura del vacío. Hizo una pausa y bajó la voz. A veces practico aquí. ¿Practicar qué? Llamar padre a la gente. No lo miró, con la vista fija en las estrellas. Sé que es extraño, pero quería acertar cuando encontráramos a alguien. Me quedaba aquí y probaba diferentes voces, diferentes tonos, a veces formales, como al dirigirme a los funcionarios de la corte. A veces informales, como había oído a los niños humanos en los huecos de intercambio cultural. Quería estar preparada. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, y Mathis se sintió que sus cautelosas barreras emocionales se desmoronaban más rápido de lo que podía repararlas. Ivara, sé que aún no te has decidido, lo interrumpió, sin mirarlo. Sé que esto es extraño, complicado y probablemente aterrador desde tu perspectiva, pero necesito que entiendas algo. No te pido que te hagas pasar por mi padre por conveniencia política. Te pregunto si realmente considerarías ser uno, porque he pasado 5 años viendo a madres buscar, fracasar y volver a buscar. Y llevo 5 años sabiendo que cuando llegue mi ciclo número 13 todo termina a menos que encontremos a alguien que encaje en los parámetros genéticos y además no nos odie.
No te odio, dijo Matisse y se dio cuenta de que era verdad, a pesar del absurdamente poco tiempo que hacía que la conocía. Bien, porque eres la primera persona en 5 años que no me miró como si fuera un problema a resolver o una amenaza para sus ambiciones políticas. Finalmente se giró para mirarlo. Sus enormes ojos reflejaban la luz de las estrellas. Cuéntame sobre la Tierra. Cosas reales, no información oficial de intercambio cultural. ¿Cómo es la vida en tu país de origen? Entonces le habló de la lluvia, tratando de explicarle el concepto de agua cayendo del cielo a alguien que había vivido toda su vida en naves con clima controlado y hábitats orbitales. Describió los océanos, lo que la fascinó, y la peculiar obsesión humana por las bebidas con cafeína, lo que la hizo reír nuevamente. Le contó sobre el desastre que había causado con su última relación, sobre su tendencia a aceptar misiones en el espacio profundo porque eran más simples que descubrir cómo conectarse con la gente, sobre la extraña soledad de estar rodeado de colegas pero nunca encajar en ningún lugar. Ella escuchó con la intensidad de alguien hambriento de una conexión genuina, haciendo preguntas que revelaron cuán cuidadosamente había estudiado la cultura humana sin entender nunca del todo la realidad detrás de los datos. Su conversación fue interrumpida por voces en el pasillo. Funcionarios de Luminar cuyas orejas puntiagudas parecían apuntar hacia ellos con precisión depredadora y su lenguaje corporal irradiaba desaprobación. La transformación de Hebra fue instantánea y desgarradora. La exuberante niña desapareció, reemplazada por una princesa cuya postura se enderezó, cuya expresión se suavizó hasta alcanzar una neutralidad diplomática, cuya voz adquirió cadencias formales cuando los saludó. Matisse la vio comprimirse en el papel, volviéndose más pequeña y más distante, y algo protector surgió en el que no tenía nada que ver con la compatibilidad genética y todo que ver con presenciar a un niño obligado a actuar como adulto. Esa noche, Soral lo invitó a compartir una comida en sus aposentos personales, y Matisse descubrió que el espacio privado de la emperatriz se parecía poco a la grandeza ceremonial del resto de la nave. La cámara era sorprendentemente modesta, decorada con imágenes holográficas que parpadeaban en los bordes de su visión. Un hombre de ojos amables y las mismas orejas puntiagudas, con el brazo alrededor de un Soral más joven, cuya sonrisa no tenía nada del cuidadoso control que Matisse había visto. Pequeños artefactos agrupados en las superficies, objetos cuyo significado no podía adivinar, pero que hablaban de una vida interrumpida por la tragedia. Señor consorte Teren, dijo Soriel, al notar su mirada. Era mejor que yo en los aspectos políticos del liderazgo, lo cual es mucho decir, dado que me criaron para este puesto, y él era un comandante militar que nunca esperó casarse con el trono. Señaló una mesa baja donde se había dispuesto la comida, platos que brillaban tenuemente o cambiaban de color de maneras que hacían dudar del apetito de Matisse. Por favor, siéntese. Prometo que nada de lo que aquí se cuenta provocará otra crisis atmosférica. Matisse se dejó caer sobre un cojín que se ajustó a su peso con una rapidez desconcertante. Eso es tranquilizador, aunque no estoy seguro de que mi dignidad pueda sobrevivir a otro colapso diplomático. Tu dignidad sobrevivió al desmayarse en un plato de aperitivos ceremoniales que cuestan más de lo que la mayoría de la gente gana en un año, respondió Soral, y había verdadero humor en su voz. Creo que lo lograrás. Comieron en silencio por un momento. Matisse probaba cuidadosamente elementos que tenían el sabor de combinaciones que su cerebro insistía que no deberían funcionar juntas, pero de alguna manera lo hicieron. La emperatriz lo miró con una expresión que él no pudo descifrar. Y notó el cansancio en las líneas alrededor de sus ojos. La forma en que sus manos temblaban levemente cuando ella pensaba que él no estaba mirando. ¿Cuánto tiempo podrá seguir haciendo esto?, preguntó finalmente. Buscando la maniobra política, la presión constante. Soral dejó el utensilio que había estado sosteniendo. Un gesto de rendición tan pequeño que podría haber sido invisible si Matisse no hubiera estado atento. 7 meses. Ese es el tiempo que falta hasta el 13º ciclo de Avar, cuando el Consejo se reúne para revisar la sucesión. Después de eso, si no hemos satisfecho el requisito de doble paternidad,
Ella pierde su reclamo y yo pierdo cualquier influencia política para protegerla de lo que viene después, que es en el mejor de los casos un matrimonio forzado con cualquier casa noble que el Consejo considere más ventajoso políticamente, tratándola como una mercancía genética para ser intercambiada por una alianza. La voz de Soral se mantuvo firme, pero sus ojos la delataron. En el peor de los casos, el exilio, posiblemente el asesinato, si una de las casas más agresivas decide que es más útil como mártir que como rival. La extensión radiante se ha mantenido estable durante 3 generaciones. Pero esa estabilidad se basa en la legitimidad del trono, y la legitimidad requiere la adhesión a leyes que heredamos de nuestros predecesores y que apenas entendemos. Matt ha ido moviendo la comida por su plato, perdiendo el apetito. Y lleva 5 años buscando. He probado miles de candidatos tanto de nuestra especie como de otras 3 que comparten marcadores genéticos del 4 Runner. Soriel confirmó que la compatibilidad genética para la sucesión real no depende únicamente de la relación de sangre. Requiere secuencias armónicas específicas, patrones de resonancia en el ADN que interactúan con los sistemas biométricos del trono. Los precursores incorporaron salvaguardas en sus creaciones que todavía no podemos decodificar por completo, y mucho menos replicar. Hizo una pausa y, cuando continuó, su voz tenía una crudeza que hizo desaparecer el barniz diplomático. Encontrarte fue como si una providencia cósmica y una broma cruel ocurrieran simultáneamente. El universo me ofrece una solución, pero se la atribuye a un desconocido que tiene todo el derecho a negarse, que no nos debe nada y que probablemente piensa que lo manipulamos con sentimentalismos y presiones políticas. ¿Eres? Matis preguntó sin mala intención. Sí, admitió Soriel, pero no deshonestamente. Todo lo que os hemos dicho es verdad. La compatibilidad genética, la crisis sucesoria, la cronología, todo ello factual y verificado. La manipulación está en presentártelo mientras te recuperas con los enormes ojos de Avara y mi desesperación, ambos trabajando para hacer que el rechazo parezca crueldad. Ella lo miró directamente a los ojos. No me disculparé por usar todas las herramientas disponibles para salvar a mi hija, pero tampoco mentiré sobre lo que estoy haciendo. Mati se encontró apreciando la honestidad, incluso cuando hizo que su decisión fuera más complicada. Tengo miedo, dijo, sorprendiéndose con la confesión. Esto suena demasiado parecido a la familia que dejé de creer que podía tener, lo que me hace desconfiar inherentemente de mis propias motivaciones. ¿Cómo puedo saber que no estoy tan desesperado por una conexión como para aceptar cualquier situación que la ofrezca, sin importar cuán absurdas sean las circunstancias? No lo eres, respondió Soral. Yo tampoco. No puedo prometer que esto funcionaría, que el vínculo tendría éxito, que no te arrepentirías de aceptarlo. Solo puedo prometer que Avar necesita a alguien que la vea como una persona y no como un activo político. Y en el breve tiempo que la conoces, ya le has prestado una atención más genuina que la mayoría del Consejo le ha prestado en años. Ese es un estándar bajo. Bienvenido a la política imperial, donde el listón siempre es más bajo de lo que esperarías y lo que hay en juego siempre es más alto de lo que preferirías. Vertió algo que brillaba en tazas de cristal y le ofreció una a Matis. Necesito preguntarte algo y necesito que me respondas honestamente, incluso si la respuesta es dolorosa. Está bien. ¿Qué pasaría si pudiéramos hacerlo realidad? La pregunta surgió tranquilamente, casi vacilante. No solo un acuerdo político para satisfacer la ley de sucesiones, sino una familia real. ¿Qué pasaría si tomáramos esta situación absurda que el universo nos ha arrojado y tratáramos de construir algo genuino a partir de ella? Matis la miró fijamente, a esa mujer que comandaba sistemas estelares y vestía una armadura que parecía agotamiento, que le ofrecía algo que lo aterrorizaba precisamente porque lo deseaba con tanta desesperación. Me preguntas si estaría dispuesto a intentar ser un padre para tu hija y posiblemente algo más que un simple socio político para ti. Te pregunto si considerarías esa posibilidad, corrigió Soriel, sin exigirla, ni siquiera esperarla, solo preguntándome si en algún lugar de este lío de destino genético y necesidad diplomática,
podría haber lugar para una conexión real. Ella sonrió y su rostro se transformó en algo menos regio y más humano. Aunque debo advertirte que soy terrible en las relaciones. Pregúntele a cualquiera que haya servido con Teren. Solía bromear diciendo que yo podía negociar tratados de paz con imperios hostiles, pero no sabía cómo pedir apoyo emocional sin convertirlo en una solicitud formal. Una vez salí con alguien durante 3 meses antes de darme cuenta de que en realidad nunca le había dicho que me importaba porque asumí que aparecer regularmente era suficiente comunicación, ofreció Matisse. Posiblemente ambos seamos un desastre en esto. Entonces seremos un desastre juntos, dijo Soriel, criando a su cachorro ante situaciones absurdas y una burocracia cósmica que aparentemente requiere pruebas de compatibilidad genética antes de permitir conexiones emocionales. Matisse alzó su propia copa. El líquido del interior reflejaba la luz de maneras imposibles, ante la negociación diplomática más extraña de la historia de la humanidad y ante la inseguridad de si estaba tomando la mejor decisión de mi vida o la peor. Bebieron y el líquido sabía a luz de estrellas, y Matisse comprendió con repentina claridad que ya había tomado su decisión. Solo necesitaba encontrar la manera de decir que sí. Matisse tomó su decisión durante el tercer ciclo de guardia, cuando la iluminación ambiental de la nave se atenuó para simular la noche y los patrones bioluminiscentes de las paredes latían como latidos lentos. No podía dormir, su mente daba vueltas a las posibilidades y las consecuencias. Así que regresó a la enfermería donde había comenzado toda esta absurda situación. Los encontró. Allí, a ambos, y la visión lo detuvo en la puerta. Soriel se había quedado dormida en la silla junto a la ventana de observación, con sus ropas ceremoniales descartadas en favor de algo más sencillo. El cabello platino le caía sobre el rostro de una forma que la hacía parecer más joven e infinitamente más vulnerable. Su mano descansaba sobre el hombro de Avara. La princesa se acurrucó junto a su madre y durmió. Ambas, aparentemente, habían permanecido en vigilia a pesar de las garantías de él de que estaba estable y no necesitaba vigilancia. La imagen lo impactó con una fuerza inesperada. Estas dos personas que comandaban sistemas estelares y negociaban con imperios, que soportaban el peso de las crisis de sucesión y las minaciones políticas, se reducían en el sueño a lo que realmente eran. Una madre y una hija que llevaban 5 años luchando solas, agotadas y desesperadas, y que aún, de alguna manera, esperaban que el universo les ofreciera una solución en lugar de otra decepción. Comprendió entonces que, fueran cuales fueran las complicaciones políticas que le aguardaran, las curvas de aprendizaje cultural que enfrentara, los desafíos que surgieran al intentar conectar con una niña a la que conocía desde hacía menos de 2 días, nada de eso importaba comparado con el simple hecho de que le hubieran dejado ver esto. La vulnerabilidad bajo las máscaras ceremoniales, la agotada esperanza de que tal vez esta vez la respuesta fuera sí en lugar de otra negativa cortés. Matisse se aclaró la garganta suavemente, y Soriel abrió los ojos al instante, el reflejo de guerrero de alguien entrenado para despertar, alerta. Admitió su presencia sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando, y movió con cuidado a Ivara para que no despertara. «¿Yo tampoco puedo dormir?», preguntó en voz baja. «He estado pensando», dijo Matisse, entrando en la cámara, «en el destino genético, la necesidad política y todas las objeciones razonables que debería tener a toda esta situación». La expresión de Sorrel, cuidadosamente neutral, preparada para el rechazo, y sigo volviendo a algo que dijo antes sobre que estoy solo por elección porque es más simple, porque las personas son complicadas y las familias son desastres a punto de ocurrir. Se acercó, consciente de que Avara se movía ligeramente, pero no despertaba. Tenía razón. He pasado toda mi vida adulta evitando precisamente este tipo de enredo. Pero esto es lo que descubrí mientras se suponía que debía estar durmiendo. Lo simple no es lo mismo que bueno. Simplemente es más fácil alejarse de lo simple. Matisse, déjame terminar antes de que pierda la cabeza. Nervio. Interrumpió y Soral guardó silencio. No sé ser padre.
Apenas se está rodeado de gente durante largos periodos sin encontrar razones para aceptar misiones en el espacio profundo. Voy a ser pésimo con el protocolo de la corte luminar. Probablemente insulte sin querer a medio consejo en la primera semana. Y no tengo ni idea de cómo funciona la conexión psíquica ni de si mi cerebro humano puede siquiera manejarla correctamente. Eber Unk abrió los ojos, enormes y brillantes, incluso en la penumbra, y se incorporó lentamente, mirando a su madre y a él con una expresión que denotaba demasiada esperanza y demasiado miedo a la decepción. Pero, continuó Mattis, también sé que pasé 3 horas hoy con tu hija, y me hizo reír más que nadie en años. Ella me preguntó sobre la lluvia y los océanos y escuchó como si mis historias sobre la Tierra realmente importaran. Y cuando aparecieron esos funcionarios y ella tuvo que convertirse en una princesa en lugar de solo una niña, me enojé de una manera que me sorprendió. Protectora, como si alguien hubiera lastimado algo que me importaba, aunque apenas la conozco. ¿Estás diciendo que sí? Alguna vez susurró y su voz tembló. Digo que quiero intentarlo, aclaró Mattis mirándola directamente. No puedo prometer que seré bueno en esto. No puedo prometer que no cometeré errores catastróficos o que el vínculo funcionará o que no necesitaré ayuda significativa para entender qué significa realmente ser padre en la cultura luminar. Pero si estás dispuesto a ser paciente conmigo mientras aprendo, entonces sí, lo haré. Seré tu padre, o al menos intentaré serlo. Ibarra se lanzó sobre él sin ningún respeto por la dignidad o el protocolo, golpeándolo tan fuerte que se tambaleó hacia atrás. Sus brazos lo envolvieron en un abrazo que envió esa misma cálida resonancia inundando su sistema nervioso. Esta vez no se apartó, simplemente dejó que la sensación lo invadiera, su alegría, alivio y esperanza desesperada, todo enredado con su propia determinación aterrorizada de hacer que esto funcionara de alguna manera. ¿De verdad lo dices en serio?, preguntó contra su hombro, con la voz apagada. No vas a cambiar de opinión. Lo digo en serio, confirmó Mattis, y descubrió que decirlo en voz alta lo hacía sentir real de una manera que no lo había sentido al pensarlo. Aunque me reservaba el derecho a entrar en pánico ocasionalmente durante el proceso de aprendizaje, Soriel se puso de pie, y había lágrimas corriendo por su rostro, incluso mientras mantenía esa compostura regia, su voz firme a pesar de la emoción clara en sus ojos. La ceremonia de unión requerirá 3 ciclos de preparación. Es hora de que se notifique formalmente al tribunal, se observen los protocolos diplomáticos con la Tierra Central y recibas educación básica en las costumbres luminar para que no cometas accidentalmente una catástrofe social durante el ritual. ¿De qué tipo de catástrofes sociales estamos hablando?, Mattis preguntó, todavía sosteniendo a Ibarra, quien no mostraba señales de soltarse. El tipo en el que podrías comprometerte accidentalmente con la casa familiar equivocada, insultar los artefactos precursores o insinuar que estás reclamando el trono para ti mismo en lugar de apoyar la sucesión de Ibarra, respondió Sorrel. Pero había una ligereza en su voz que antes no tenía, como si finalmente se hubiera levantado un peso tremendo. Nada demasiado serio. Nos aseguraremos de que esté adecuadamente preparado. Eso es profundamente tranquilizador, dijo Mata secamente. Pero él estaba sonriendo. Alguna vez se apartó lo suficiente para mirarlo, su rostro transformado por una felicidad que la hacía parecer incluso más joven que sus 10 ciclos. Te lo voy a enseñar todo. Protocolo judicial y resonancia energética y cómo leer las composiciones atmosféricas y todas las constelaciones. Y se detuvo, aparentemente dándose cuenta de que lo estaba abrumando. O podríamos empezar con algo sencillo. Simple suena bien, asintió Mattis. Tal vez podrías comenzar explicando por qué la gravedad de tu nave se siente mal. Ya que todavía no puedo entenderlo bien. Ella se rió con ese sonido de campana de viento y comenzó a explicar los sistemas de calibración gravitacional con el entusiasmo de alguien que había estado esperando toda su vida que alguien realmente la escuchara. Soral los observó a ambos con una expresión que contenía alivio y cautelosa esperanza en algo que podría haber sido el comienzo del afecto. Y Mattis se dio cuenta de que, de alguna manera imposible, acababa de formar una familia.
No a través de medios convencionales, ni a través de ningún proceso que jamás hubiera imaginado, sino a través de la burocracia cósmica y el destino genético y el simple hecho de que a veces el universo te arrojaba situaciones absurdas. Y la única respuesta razonable fue decir que sí y resolver los detalles más tarde. Más tarde, se encontraba en la plataforma de observación. Hebra finalmente había consentido en dormir con Soral a su lado en un cómodo silencio. Ante ellos se extendía el espacio humano y lumínico. Sistemas estelares y territorios y lo desconocido que hay entre ellos. Y Matis pensó en el hombre que había sido 2 días atrás. Solitario, cuidadoso, convencido de que lo simple era más seguro que lo complicado. Ese hombre se había desmayado en una recepción diplomática y se había despertado con la propuesta más extraña de la historia de la humanidad. Este hombre que está aquí ahora había aceptado convertirse en padre de una princesa alienígena y posiblemente algo más, de una emperatriz. Se había comprometido a aprender un enfoque cultural totalmente nuevo hacia la familia y no tenía la menor idea de cómo funcionaría todo eso. Pero por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, Mati sintió que su vida estaba comenzando en lugar de simplemente continuar. Y si eso no valía la pena el riesgo de complicación, entonces no sabía que lo haría. ¿Listo para esto? Soral preguntó en voz baja. Mati se miró a esta mujer que le confiaba el futuro de su hija y su propia esperanza desesperada y sonrió. Absolutamente no, pero lo haré de todos modos. Bien, dijo ella, y su mano encontró la de él en la oscuridad entre las estrellas.